Ok, buenas tardes. Vamos a continuar entonces con el estudio de esta tarde. Es un estudio bastante interesante y bueno, le voy a pedir a nuestra hermana María que nos guíe en oración otra vez. Gracias. Padre, ayúdanos a poder entender tu palabra en esta hora, que sea tu espíritu guiándonos a toda verdad, que podamos aclarar nuestras dudas, Señor, y que de la misma manera que nos ayuda a nosotros podamos ser de bendición para los demás, Señor. Gracias porque eres bueno con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Today we're going to study a topic that is well known to most people, but also controversial. Bueno, entonces el día de hoy vamos a estudiar un tema bastante conocido y al mismo tiempo bastante controversial para mucha gente. And the topic is tongues and how the Bible defines them and how we should understand the biblical meaning. El tema es el don de lenguas y cómo lo define la Biblia y cómo debemos nosotros entender el significado bíblico. So we're going to look at the passages of Scripture that speak about this topic and try to come to an understanding of what does the Bible mean when it talks about these things. Vamos a ver entonces los textos bíblicos, vamos a leerlos, estudiarlos y a procurar entender a qué se refiere la Biblia cuando toca este tema. So, Mario? Okay. La pregunta obviamente tiene que ver con los dones espirituales. Definimos los dones espirituales como aquella habilidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo soberanamente a quien Él elige, y obviamente se distingue de un talento natural, y obviamente dijimos que no quiere decir que Dios no use nuestros talentos, pero los dones espirituales no son en sí talentos naturales, son habilidades sobrenaturales dadas por el Espíritu Santo soberanamente. Okay, entonces hay mucha confusión con esto de los dones. Existe mucha controversia, pero debemos siempre, como es un tema, no es una doctrina fundamental que tiene que ver con la manera en que tú te salvas o la manera en que vemos al Señor Jesucristo. Pero es una doctrina que ha separado mucho a la iglesia y que ha causado mucha confusión. Entonces lo que vamos a hacer es ir un poquito más profundo de lo que hemos analizado antes, y vamos a ver algunos detalles más. ¿Okay? Muy bien, comenzamos la lectura entonces. Pregunta, ¿qué es el don de hablar en lenguas? Respuesta, la primera aparición de hablar en lenguas ocurrió el día de Pentecostés en Hechos 2, versículo 1 al 4, que dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Okay. Miren, ellos no escogieron las lenguas que iban a hablar, el Espíritu escogió. Y dice, cada uno de ellos, todos fueron llenos. No hubo uno sí y otros no. Es muy interesante ver los detalles, pero lo vamos a ver aquí en la lectura. Una pregunta. Sí. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, eso yo precisamente en base a que estudiamos eso anteriormente, hace poquito, salió esa pregunta de los dones del don de lenguas. Porque ser lleno del Espíritu Santo básicamente tiene que ver con tu control que tiene el Espíritu Santo sobre ti. Tiene que ver con la obediencia, tu obediencia al Señor, tu sumisión a Él, a su palabra. Y entonces, sí, recuérdame darte la información que tenemos ya impresa, y con mucho gusto te va a ayudar a hacer. Gracias.
If you don't have the notes for what it means to be filled, we can obviously send them to you. Okay, yes, thank you. Muy bien. Continuamos la lectura. Los apóstoles compartieron el Evangelio con las multitudes, hablándoles en sus propios idiomas. Las multitudes estaban asombradas. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hechos 2:11. La palabra griega traducida a lenguas significa literalmente idiomas. Okay. Esto aclara la duda de que se entiende por lenguas, como dice lenguas. Se entiende como algo místico, algo misterioso, algo profundo que no podemos entender. No en el contexto bíblico. El contexto bíblico es bien claro. Ellos entendieron el mensaje de Dios en el momento en que le estaban hablando los discípulos. No era algo místico, era idioma. Okay? We understand the use of the word tongue commonly in the expression, my mother tongue is English. Sí, entendemos el significado de esta palabra lengua y la usamos de hecho en nuestro idioma como ¿cuál es tu lengua materna? Entonces sí la usamos como idioma. También usamos la palabra dialecto y la palabra glosario y los dos significan idioma. No es nada misterioso o un idioma para caracterizarse o clasificarse como idioma debe de cumplir ciertos requisitos. Y estos requisitos fueron cumplidos en el día de Pentecostés. No era nada ininteligible. ¿Okay? We'll explain that further as we go along. Sí, luego en el estudio está incluido, se va a explicar. Muy bien, continuamos entonces donde dice por lo tanto, el don de lenguas es hablar en un idioma que la persona que hablaba nunca aprendió, y esto para ministrar a alguien que habla ese idioma. En 1 Corintios 12:14, Pablo habla de los dones milagrosos diciendo: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Eso es 1 Corintios 14:6. Según el apóstol Pablo, y de acuerdo con las lenguas descritas en Hechos, hablar en lenguas es valioso para el que escucha el mensaje de Dios en su propio idioma, pero es inútil para todos los demás a menos que sea interpretado o traducido. As we will see, the purpose of this miraculous gift of the Spirit is for the purposes of communication. Como vamos a ver, el propósito de este acto milagroso es el de la comunicación, And specifically, communication of the gospel to the unbeliever. específicamente comunicar el evangelio a los incrédulos. ¿Sí? Nunca fue la intención del Espíritu Santo otorgar un don simplemente para hacer ruido. ¿Okay? Tenía un propósito, ya sea enfrente del incrédulo o enfrente del creyente, como vamos a ver después, pero tiene un propósito. Dios es un Dios de orden, ¿sí? y no es un Dios que hace las cosas nada más para hacer ruido. ¿Okay? Siguiente párrafo. Una persona con el don de interpretar lenguas, de acuerdo a 1 Corintios 12:30, podía entender lo que decía la persona que hablaba en lenguas, aunque no supiera el idioma que se estaba hablando. El intérprete de lenguas luego comunicaría el mensaje del que hablaba en lenguas a todos los demás, para que todos pudieran entender. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarlo. 1 Corintios 14:13. Una aclaración en Reina Valera 1960 dice lengua extraña.
esta palabra no existe en el griego. ¿Ok? Entonces, para que no se crea que es algo místico. que no se ¿verdad? crea que es una cosa mística, es que se extraña angelical o espiritual, no. Well, there's a practical reason for that. And that is, if someone is speaking very rapid Spanish to me, Pero hay un It's motivo, strange. motivo práctico para eso. Si alguien me habla en español a mí de una manera muy veloz, para mí se oye extraño. or in the King James it says unknown. O como dice en la Biblia el Rey Santiago, desconocido, So forma desconocida. it's simply a description of a language that is not known to the person who listens. Es simplemente la descripción de un idioma desconocido para el oyente. Creo que el griego usa la palabra otro en vez de extraño o desconocido, pero bueno, eso lo podemos ver bien. Una pregunta, hermano. Sí, Dios mío. Se puede decir, de acuerdo a la Biblia, que hoy en día hay personas con el don de hablar en lenguas, o solamente fue para el día de Pentecostés, para la Biblia? Es buena pregunta, pero no queremos adelantarnos. Ok. Creo que conforme avanzamos, Bueno, bueno, get ahead. Yeah, that's one of the problems in going into a topic like this, is everybody has questions. yes. Well, what about this? What about this? What about Claro, that? este es uno de los temas que generan bastantes preguntas inmediatamente. Ujú. Well, there's no certainty that we will answer all those questions, but we're going to try and anticipate. Bueno, en el estudio no hay certeza de que se contesten todas las preguntas, pero vamos a tratar de anticiparlo. So when we finish this study, if there are more questions, well, of course, we'll continue to try and answer those questions. Entonces, cuando se termine el estudio, van a ir surgiendo preguntas, pero si no se contestan todas, vamos a procurar ahondar aún más y darle más tiempo. Ok. ¿Cómo no? Otra de las traducciones de la palabra interpretar es traducir, explicar. Para que, como dice el hermano Mark, el propósito de este don no era solamente para emitir algún sonido, era para la edificación de los oyentes o para la instrucción de los oyentes, los que están escuchando. Y era un mensaje bastante importante lo que estaban escuchando. En este caso, como dice Hechos, las maravillas de Dios. ¿Qué tiene que ver con, mira lo que está haciendo Dios? Tiene que ver con el Evangelio. We might add that in the setting of Acts 2, Sí, agregando algo en el escenario de Hechos 2, what would be the mighty acts of God that were being proclaimed? ¿cuáles serían las maravillas de Dios que estaban siendo proclamadas? Well, the obvious thing is the death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ. Bueno, lo obvio era la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. So it was the gospel of Christ and his resurrection that was being proclaimed. Entonces el Evangelio de Cristo y su resurrección es lo que estaba siendo proclamado a aquellos que no sabían. Unless, of course, you can think of a mightier act of God than that, which I can't. A menos que exista una maravilla más grande que esa de parte de Dios, lo cual no creo. So the good Pero news, bueno, the good news of the gospel and the resurrection seem to be the obvious. sí, las buenas nuevas del Evangelio, la muerte y resurrección de Cristo son las maravillas que estaban siendo proclamadas. Parece obvio. Vamos donde dice mitad del párrafo. La conclusión de Pablo con respecto a las lenguas que no fueron interpretadas es crítica para una comprensión correcta del don de lenguas de Dios. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. 1 Corintios 14:19. Así vemos que las lenguas fueron un don de comunicación del Espíritu, principalmente para comunicar el Evangelio a los incrédulos.
1 Corintios 14, 22. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Next question or comment? All right. Pregunta. Ok, bueno, hay, y como nos vamos a ver enseguida, porque hay otra explicación, en la iglesia obviamente había incrédulos tratando de escuchar el mensaje, y si alguien tenía el don de lenguas, pues había alineamientos, había instrucciones de cómo usar este don en la congregación. Lo que vemos actualmente en la iglesia moderna de hoy es que no se obedece este tipo de instrucciones, simplemente de repente sale una persona gritando o hablando y no se cumple los requisitos que Pablo pide en las escrituras. Esto lo vamos a ver enseguida, pero Well, there's lots of questions coming. sí. Pero bueno, hay muchas preguntas que están por venir. All we've tried to do thus far, is to demonstrate that from the scripture, the gift of tongues was a human language given to proclaim the gospel to the unbeliever. Hasta ahorita That's all lo que we've done. hemos tratado de hacer es explicar conforme a las escrituras de que fueron idiomas dados, las lenguas fueron idiomas dados para proclamar las maravillas de Dios en ese momento. Now, here is, I believe, a very important consideration. Esta es una consideración, creo yo, importante, lo siguiente. If we see from Scripture that the gift of tongues or languages was given for the purpose of proclaiming the mighty acts of God on the day of Acts, of Pentecost and Acts, Si vemos según la escritura de que el don de lenguas o idiomas fueron dadas para proclamar, en Hechos 2 fueron dadas para proclamar las maravillas de Dios, then the question is any other claim of the gift of tongues legitimate and consistent with the first record of speaking in tongues on the day of Pentecost? sería ver si la pregunta legítima es si hay otra claim, how do you say, Well, ocasión. We're looking for the consistency. Si hay otro, digamos, evento que sea consistente con lo que está registrado en Hechos 2. Acts 2 begins on the day of Pentecost, telling us about this gift of the Spirit to communicate the mighty acts of O God. sea, Hechos 2 comienza con que fue dado el Espíritu Santo y con las lenguas dadas, repartidas repartidas para comunicar las buenas nuevas o las maravillas de Dios. As we go on, we will see Paul's discussion of the gift in 1 Corinthians 12, 13, and 14. A medida que avancemos vamos a ver la descripción de Pablo o explicación de Pablo en 1 Corintios 12, 13 y 14, y es donde está el tema. But the question that I want to try and deal with is specifically this. Pero la pregunta a la que yo quiero que lleguemos es la siguiente específicamente. Are other mentions of this gift different? Are we talking about something totally different from Acts 2? Que si hay otras menciones de este don diferentes a las de Hechos 2, Because if we're going to say that the gift of languages or tongues spoken of in other places of the scripture is different from Acts 2, porque si vamos a decir que la mención del don de lenguas o idiomas que aparece en Corintios o en otro lado del Nuevo Testamento es diferente al de Hechos 2, then we're going to have something from the scripture that leads us to the conclusion that tongues has multiple uses and different manifestations than what we saw in Acts 2. vamos a tener entonces que vamos a tener que concluir de que este don tiene múltiples funciones, o sea, unas aparte de lo que vimos en Hechos 2. So that's the reason why we started with Acts 2, because that establishes the principle of what the gift of tongues was meant to be. Por eso empezamos el estudio con
con Hechos 2, porque se establece el parámetro de cómo es que debería ser el don de lenguas o idiomas. Okay. Bueno, pregunta, ¿qué es orar en lenguas? ¿Es orar en lenguas un lenguaje de oración entre un creyente y Dios? Respuesta, hay 4 pasajes bíblicos principales que se citan como evidencia para orar en lenguas. Romanos 8:26, 1 Corintios 14:4 al 17, Efesios 6:18 y Judas versículo 20. Y Judas versículo 20, Judas 20. Bueno, y Judas debería ser, mencionan orar en el Espíritu. Sin embargo, las lenguas como lenguaje de oración no es una interpretación probable para definir orar en el Espíritu. Romanos 8:26 nos enseña, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 2 puntos clave hacen que sea muy poco probable que Romanos 8:26 se refiera a las lenguas como un lenguaje de oración. Primero, Romanos 8:26 declara que el Espíritu es quien gime, no los creyentes. Segundo, Romanos 8:26 declara que los gemidos del espíritu indecibles o que no se pueden expresar, La esencia misma de hablar en lenguas es pronunciar palabras. Eso nos deja con 1 Corintios 14:4 y 17. Do you want to comment on that section in Romans 8? Sí. En Romanos 8 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra habilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo realmente no veo ahí la instrucción para el creyente en hablar un lenguaje espiritual. Claro, el Espíritu es el que está hablando, intercediendo. No es ninguna instrucción para el creyente hablar algo espiritual. No hay base para hablar en lenguas espirituales de ese pasaje. ¿Entiende? Porque es una función que está haciendo el Espíritu. ¿Ok? Leo todo. Cita. Sí. 1 Corintios 14. Sí. 4 al 17. Despacito para poder digerir. Sí. El que habla, bueno, vamos a leer la cita de 1 Corintios 14, 4 y 17. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces. Estás en el versículo 8. Sí. ¿Cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Versículo 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís?
porque hablaréis al aire. Eso es bien interesante. Bien interesante. Versículo 10. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Hay mucho detalle aquí. Bastante ejemplo. Hay bastante información. Por eso no quise brincar este pasaje, porque aunque es bastante extenso, aquí hay bastante información acerca de qué es la prioridad en la congregación. ¿Cómo ve el apóstol Pablo el don de lenguas comparado con el don de profecía? Y pues, ¿cuál es la misión? La misión es edificación, como dice el hermano Mar, comunicación, edificación, que entienda la persona que está escuchando, que no se vaya, pues quién sabe qué dijeron, no entendí nada, ¿sí? Entonces hay bastante información aquí. Adelante. Y el versículo 14 especialmente, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Primera Corintios 14. Ok, este es uno de los versículos clave que se usa para enseñar que hay lenguas espirituales que no podemos entender y que nadie puede entender, que es un lenguaje especial de código de oración íntimo entre mí y el Señor, cosa que no es muy bíblico, porque el contexto te va a aclarar qué es. ¿Ok? Adelante. En 1 Corintios 14 menciona claramente orar en lengua desconocida. ¿Qué quiere decir esto? Primero, estudiar el contexto es inmensamente valioso. El capítulo 14 de 1 Corintios es principalmente una comparación o un contraste del don de hablar en lenguas y el don de profecía. Los versículos 2 al 5 aclaran que Pablo ve la profecía como un don superior a las lenguas. Al mismo tiempo, Pablo declara el valor de las lenguas y declara que se alegra del hecho de que él habla más que nadie. Versículo 18, que dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pablo no está siendo arrogante aquí o presumido de que él habla muchos idiomas, pero era bastante inteligente y como fariseo era muy estudioso. Hablaba no solamente el arameo, sino también el hebreo y también el latín. Tiene que hablar varios idiomas para comunicarse con los romanos o con los galileos. Pero él está diciendo que aún esa no es la prioridad, o sea, el hablar o el dominar muchos idiomas no es la prioridad es que la iglesia sea edificada. ¿Ok? Hablar en lenguas
era la capacidad sobrenatural de hablar en un idioma que el hablante no conocía, para comunicar el Evangelio a alguien que sí hablaba ese idioma. En el área multicultural de Corinto, parece que el don de lenguas era especialmente valioso y prominente. Los creyentes de Corinto pudieron comunicar mejor el Evangelio y la palabra de Dios como resultado del don de lenguas. Sin embargo, Pablo dejó muy claro que incluso en este uso de lenguas debía ser interpretado o traducido. 1 Corintios 14, 13 y el 27 luego. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Si habla alguno en lengua extraña, esto sea esto por dos o a lo más tres y por turno, y uno interprete. Un creyente de Corinto hablaba en lenguas, proclamando la verdad de Dios a alguien que hablaba ese idioma, y luego ese creyente u otro creyente en la iglesia debía interpretar lo que se decía para que toda la asamblea pudiera entenderlo. Muy similar a lo que hacemos aquí. El hermano Héctor traduce lo que el hermano Mark dice. De lo contrario, los que no sabemos inglés se quedarían sin entender nada. No hay nada de extraño en esto. El apóstol Pablo quería que la iglesia fuera edificada y obviamente existía el don de interpretación de idiomas. Y ahí están los lineamientos. El problema es que los lineamientos no se siguen hoy. Y por turno, ¿verdad? Sí, y por todo. No hay un desorden aquí. Hay un orden. Y le voy a contar algo también. Se ha escuchado términos que no es solo orar en lengua, sino cantar en lengua. Ah, sí, Ahora es cantar en lengua. cantar. ¿O profetizar en lenguas? Okay. Well, the parallel that Mario just made would be our situation here. Sí, el paralelo que decía el hermano Mario sería lo que usted se está haciendo aquí ahorita. Me speaking in English does little for someone who doesn't speak my language. Que yo hable en inglés, de nada le sirve para quien, si estuviera aquí gente que no habla el idioma. If God supernaturally gave me the ability to speak, say, German, for example, Si Dios me diera la habilidad sobrenatural de hablar el idioma alemán, por ejemplo, unless somebody here is gifted to translate, then the words I speak are of no edification to anyone. si lo hiciera ahorita, entonces, a menos de que alguien aquí hable alemán, entonces eso no edifica a nadie, no tiene sentido de que eso suceda. Porque nadie lo habla, because nobody speaks. Right. Porque nadie habla alemán. Así sería. Recuerden, este don espiritual no era estudiado. No había una escuela de gramática para don de lenguas. ¿Qué don de lenguas quieres aprender? No, era una habilidad sobrenatural entregada por el Espíritu Santo. Quiere decir que ese don cesó. Bueno, esa es la pregunta que creo que está relacionada con la pregunta de la hermana Yasmina. Para darles un pequeño, para no dejarlos así colgándose, yo diría investigar bíblicamente en dónde deja de mencionarse el don de lenguas. ¿Sí? Y yo creo que eso tiene que ver con la pregunta. Si ya no se menciona después de ciertos pasajes, lo más seguro, mi inferencia lógica es que no hubo necesidad. Well, let me add something. In preparing this lesson, I did not look to or did not seek to address that issue specifically. Sí, cuando estábamos preparando ayer esta lección, no pensé en tocar directamente ese punto. The reason I did not is because we need to define, I believe, biblically what tongues are and how they properly
do the work that God intended for them to have. En este estudio, claro, porque consideramos que primero era mejor establecer los parámetros, según el parámetro bíblico, de qué era hablar en lenguas y qué función tenía. So, What the purpose? yeah, what the purpose Sí, is, qué how they do función, what qué, they qué era, para qué servía, bajo qué circunstancias, cosas así. In my mind, if we could just bring clarity, if we could understand what the Bible says about these various topics of tongues, we could then later address the issue of whether tongues continue today. Entonces, yo pensaba, si entendemos qué era el don, para qué funcionaba, eso después es como que nos da un antecedente para concluir después si sigue existiendo hoy el don, si todavía es necesario que siga existiendo hoy. If we understand the proper function or use of tongues as the Bible defines it, Si entendemos el uso adecuado de las lenguas, tal y como lo define la Biblia, then we can ask the question, do we see tongues today that conform or are consistent with the biblical teaching on what tongues are and how they're used? entonces podemos luego decir si son lo que vemos hoy es consistente con el uso, con el significado y uso que aparece en la Biblia en ese tiempo. Sí. Hacer como una comparación. If tongues today in churches are very different from what we find in the scripture, then I think we have to question whether tongues exist today because they are not consistent with what we see in scripture. But that's a separate topic. Sí, o sea, si lo que vemos en las iglesias hoy no es consistente, it's not consistent. It's not Si no es consistent. consistente con lo que vemos en los registros bíblicos, que es el tema que estamos estudiando hoy, what's the very last thing you said? Then we will have to then question whether tongues exist today if it functions completely outside of or differently from what we see in Si no scripture. es consistente, entonces si eso hace que nosotros cuestionemos que si está bien lo que se hace hoy a la luz de las definiciones y de las bíblicas de su prácticas y funciones. Creo que el ambiente del cuestionamiento o de la crítica es muy importante porque se ha usado la no amabilidad para confrontar estas cosas. Tanto uno que lo practica le dice al otro, tú vas a ir al infierno porque no tienes al Espíritu, y otro que no lo practica le dice al otro, tú eres pura emoción. No. O sea, yo creo que el ambiente, como el estudio tiene en la conclusión, debe ser un ambiente de respeto, un ambiente de amor, sí, no de ataque, sí, porque son nuestros hermanos y yo soy su hermano también, así es que es muy importante. Pienso, hermano, que hay veces que por lo menos las personas que hablan, bueno, dicen que hablan en lenguas, no hay un traductor, o sea, no hay una persona que nos diga realmente lo que esa persona nos está hablando, o el mensaje de Dios que probablemente él diga que está diciendo. Entonces, creo que, bueno, según la Biblia, según Hechos, dice, hablar en lenguas es valioso para el que escucha el mensaje de Dios en su propio idioma, Claro. pero es inútil para todos los demás a menos que sea interpretado. Correcto. Y no se interpreta. Yo no he Exacto. escuchado que se interprete Exacto. en las iglesias, cuando las personas hablan en lengua. Sí, es una falla en... Sí. They say it. Right. Siguiente, seguimos la lectura, dice, entonces, ¿qué es orar en lenguas y en qué se diferencia de hablar en lenguas? 1 Corintios 14, ya lo leí, no, 14, 13 al 17 indica que orar en lenguas también debe interpretarse.
dice la lectura, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has oído, lo que has dicho, perdón. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Antes de avanzar, noten bien esto, porque el propósito es la edificación de los demás, no la autoedificación. ¿Me entiendes? Vivir un éxtasis. Sí. De hecho, creo que Pablo menciona esto y lo vamos a ver, porque muchos hermanos dicen, bueno, es que yo me estoy edificando, pero creo que eso es contrario a lo que Dios quiere. Well, that's what's coming up. Sí, entonces Let's look at the points. pongan cuidado ahí, ¿no? ¿Okay? Bien, como resultado, parece que orar en lenguas era ofrecer una oración a Dios. Esta oración ministraría a alguien que hablara ese idioma, pero también necesitaría ser interpretada para que todo el cuerpo pudiera ser edificado. Esta interpretación no está de acuerdo con aquellos que definen orar en lenguas como un lenguaje de oración. Este entendimiento alternativo se puede resumir de la siguiente manera. Orar en lenguas es un lenguaje de oración personal entre un creyente y Dios. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. 1 Corintios 13:1. Que un creyente usa para edificarse a sí mismo. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. 1 Corintios 14:4. Esta interpretación no es bíblica por las siguientes razones. No, this is going to help us go through the scripture. Sí, estamos caminando a través de la explicación bíblica, nos va a ayudar a comprender mejor. Bueno, número 1, ¿cómo podría orar en lenguas ser un lenguaje de oración privado si debe ser interpretado? Según 1 Corintios 14, 13 al 17. Punto 2. So any tongue has to be interpreted to be accepted. O sea, toda lengua debe ser interpretada para poder ser aceptada. Even your quote private prayer language, if it exists, would need interpretation. Aún su propia lengua privada o oración privada debería ser interpretada. Si existiera, claro. Punto 2. ¿Cómo podría orar en lenguas ser para la edificación propia cuando la Escritura dice que los dones espirituales son para la edificación de la iglesia, no para la edificación propia? Dice 1 Corintios 12:7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 3. Did you read 2. 1 Corinthians 2:7? Yes. Okay. 12:7. 12:7. Yeah, excuse but me. here is given to the manifestation of Right. the Spirit. This to me is one of the key topics of the key issues. Este para mí es uno de los puntos claves. The gift of tongues is for the edification of other people. It is not for your own personal edification. Que el don de lengua es para la edificación de otros, no para autoedificarse. In fact, if you read chapter 12 of 1 Corinthians, you'll see that all the spiritual gifts have as a purpose the building up of the body. De hecho, en 1 Corintios
12, si leemos la descripción, es que todos los dones fueron para el propósito de edificar el cuerpo. So, the spiritual gifts have a function and a purpose, and it's for the benefit of the church, not for Entonces, the individuals. los dones espirituales tienen un propósito y una función que es edificar la iglesia, no uno mismo. Sí. Punto 3. ¿Cómo puede orar en lenguas ser un lenguaje de oración privado si el don de lenguas es una señal para los incrédulos? 1 Corintios 14, 22. Punto 4. La Could Biblia. you read 14:22? It's not here. 14:22 is not there. No. Let's read it. It goes to point 4. Leamos, por favor. ¿Quién quiere buscar 1 Corintios 14, 24? No está en el, pero debería. Sí. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Okay, so what Paul is saying is that the gift of languages is a sign to the unbeliever. Como dice Pablo aquí, el don de lengua fue una señal para los creyentes, para los incrédulos, no a los creyentes. It's not for the church, O sea, no es para la iglesia, it's for the unbeliever. sino que es para los incrédulos. Now the contrast is prophecy is for the church. El contraste aquí es la profecía que sí es para la iglesia. And prophecy, I would argue in this context, is not the telling of future events. Y profecía en este contexto, yo argumentaría que no es el contar los eventos futuros que han de venir. If you look at the example of the Old Testament prophet, Porque si uno ve los ejemplos de los profetas en el Antiguo Testamento, there is in that function some telling of future events. claro, en la función de las profecías había un componente de decir eventos futuros a la congregación. But generally speaking, the future events are a reference to the fulfillment of what God has already said He would do or how He would act towards His people. Pero hablando de manera generalizada, las profecías eran como un llamamiento a que el pueblo siguiera los lineamientos que Dios ya les había dicho, ya les había establecido. In the covenant with Israel, God says, I will bless you in your obedience. O sea, en el pacto de Dios con Israel, ¿cuál fue? Dios les dijo, los bendeciré por su obediencia And in disobedience, you will be punished. y serán castigados por su desobediencia. Most of what the Old Testament prophets were doing, most of the time, not in every case, but most of the time, they were warning the nation of Israel of the judgment that would come to them. And it wasn't new information. It was restating what had already been promised to them. Discipline for disobedience. Can we say it again? Mire, la mayoría de veces lo que hacían los profetas del Antiguo Testamento era reiterarles lo que el pueblo ya sabía, que era recordarles los aspectos del pacto, que es obediencia por bendiciones por la obediencia y castigo por la desobediencia. What's the last thing you said? Well, it was not new information. It was just telling them that God was coming in discipline because of their Por lo disobedience. tanto, no era nueva información o información futura que les decían, sino era decirles, como quien dice, ahí viene Dios con su castigo porque están en camino de desobediencia. De eso se trataba de forma general. So I would say that we generally would think of prophecy as declaring the truth of what God has revealed to His people. Entonces, generalmente nosotros vemos, digamos, la profecía como declarar lo que Dios ya ha revelado. What has God has already revealed in His Word. En su palabra. De eso se trataba. Y lo que se practica hoy no es realmente el anunciar la palabra de Dios, es el anunciar
lo que, con quién te vas a casar, Rompimiento financiero. sí, cosas que no tienen nada que ver con las instrucciones de Dios para la iglesia. Okay, let's do the last one and we'll stop. Bueno, último punto por el día de hoy, que sería el punto 4. La Biblia aclara que no todos poseen el don de lenguas. Dice en 1 Corintios 11 y después el 28 al 30. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. And this is an interesting point, it seems. Ese es el 11. Este es un punto interesante al parecer, If the gift of tongues is for self-edification, que si el don de lengua fuera para autoedificarse, and everyone needs, and not everyone has the gift of tongues, pero al mismo tiempo no todo el mundo tiene este don, and if you don't have the gift of tongues, you don't get the self-edification. That seems obviously to be a problem. y si no tiene el don, entonces no se puede autoedificar. Eso en sí es un problema. If Mario has a private prayer language that gives him self-edification, O sea, si hermano Mario tiene un don privado de idiomas, lo autoedifica a él, and he gets edified by that, él es edificado por eso. and clearly I don't have the gift of tongues, Pero si yo no lo tengo, no tengo este don, I don't get the edification. entonces yo no soy edificado. Now, understanding how God deals with believers, it seems really odd that the edification would only come to a few. Entonces, entendiendo cómo Dios trata con los creyentes, parece bastante raro cómo funcionaría este don. So, yeah, so, you No know, es justo. yeah, God is, He's not a respecter of persons, He is just. Allí. Sí, porque Dios no hace excepción de personas, Él es justo, entonces ¿por qué a unos sí y a otros no? I mean, no one can truly say anything like this. Nadie puede decir algo como lo siguiente: I'd be a better believer if I had the gifts you have. yo sería un mejor creyente si tuviera los dones que tú tienes. That is absolutely not true. Eso es absolutamente falso. God's desire is for all of us to grow in the knowledge and grace of Jesus Christ. El deseo de Dios es que todo el mundo crezca en el conocimiento en el conocimiento de Jesucristo. And your gifting does not change that fact of God's purpose and plan for each of us to grow Y spiritually. los dones que usted reciba no cambian ese aspecto del plan de Dios para cada uno de nosotros. Okay. We're going to stop here, but do we have any questions before we close? Bueno, ya hasta aquí llegamos por el día de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que vimos por hoy? Preguntas respondidas. 28 to 30. Okay, let's read it. Bueno, entonces solo leamos el 28 al 30 de 1 Corintios 12, 11, 28 al 30 que no lo leímos. Dice: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Gracias. Y Okay. es lo que decía con anterioridad. Any questions? Mario, final comments? No, no. We should wrap it up next week. Okay. We will pick this up next week. I will resend the correct notes today. Entonces, esto es como la mitad del estudio. Vamos, si Dios quiere, a terminar la próxima semana, que les vamos a enviar las notas ya corregidas por mensaje. And, We have class next Saturday. well, I presume.
All right. Mario, you want to say this? Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos diste. Gracias por mis hermanos que pudieron asistir. Bendice a cada uno y llévalos con bien a sus hogares. Gracias por estos momentos, Señor, que disfrutamos tu palabra. Ayúdanos a seguir estudiando, a seguir aplicando a nuestra vida y a seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Mark, let me check the notes before you send them again. Sure. I don't remember looking at Judas 20. Okay. Judas Well- 20 doesn't talk about tongues, but it talks about praying.